los temas más controversiales es el de las brujas. Maleus maleficarum. Pecado capital. ¿Quién no ha escuchado hablar de las brujas? Mínimo, en alguna ¿Qué ocasión. es una bruja? En la Edad Media se realizaron numerosas cacerías de brujas. Mujer sabia, Persecución. Brujas. Maleus maleficarum más de 50.000. fueron ejecutadas en Europa. Persecución. Mysterious and Insanious. Universo mágico. Se dice que existen diferentes tipos de brujas. Brujos. Bruja blanca, negra, roja, verde, diánica, garneriana. Sandriana, solitaria, augur, cósmica, ceremonial. De los cristales, hada, bruja del cerco, hereditaria, de cocina, chamánica. Coreliana, tradicional, ecléctica. Uf, por fin terminamos. O al menos eso creemos. Pues son muchísimos tipos de brujas. ¿Conocías tantos? Coméntanos aquí abajo, ¿cuáles conocías? En lo personal me suenan 2 o 3. Y algunas que me doy ideas de qué tratan. Comencemos mencionando que desde la Edad Media se realizaron numerosas cacerías de brujas. Y según los datos que encontramos, un español fue quien logró detener esta horrible persecución. La noche de brujas, Halloween. Ese día muchas personas alrededor del mundo llenan las calles. Pidiendo dulces, disfrazados de innumerables personajes de terror. Magia o fantasía. Y se disfrazan de... lo que sea. Y bueno, casi todos salimos a festejar ese día, sin saber siquiera de qué va. Pero, ¿qué es una bruja? El concepto que tenemos hoy en día ha pasado por muchas percepciones sociales, que nos ha llevado al juicio y el odio hacia quienes se podrían considerar brujas. Pero pues, ¿quién dice que todas son malas? Aunque, ¿qué es bueno y qué es malo realmente? Depende de la perspectiva, pero eso es para otro video. Así como existen personas buenas o malas, también las hay en brujas y brujos, y no podemos juzgar por unos cuantos. Etimológicamente nos dice Lara Martínez en sus libros Pasaporte de bruja y brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, que la palabra bruja quiere decir mujer sabia, pues las mujeres a quienes se les llamaba brujas eran inicialmente curanderas y conocedoras de la naturaleza. Lamentablemente se les comienza a juzgar negativamente durante la Edad Media. En sus obras, la autora Lara Martínez nos cuenta que en el siglo XVI se creó una reforma protestante y el Maleus maleficarum Era un trabajo en el cual se volvían expertos en identificar y perseguir a una bruja. Sin poder confirmar cifras exactas, se sabe que más de 50.000 personas fueron ejecutadas en Europa. La vida esotérica se volvió un delito enorme, Un pecado capital. por así decirlo, tanto en Europa como en América. No existía un límite, por lo que no se distinguía entre fantasía o letal. Lo que lamentablemente provocó una serie de ejecuciones a personas inocentes, quienes podrían haber contado un sueño Una idea o hasta alguna broma, o incluso alguna mentira que se haya dicho de ellas. y tan solo por eso Perdieron la vida. También así seguramente hubo quienes fueran culpables y aún así salieron con vida de dichas acusaciones. ¿Te suena conocido? Sí, en parte es la vida actual, hablando de algunas injusticias de la vida moderna. Bastaba con caerle mal al vecino o algún enemigo y que él dijera algo malo de ti para que te sentenciaran a torturas y muerte. Y ten cuidado durante este mes, Pues ya se acerca el día más fuerte energéticamente. para aquellos que saben comunicarse con otras dimensiones.
y aquellos que conocen el lado mágico y oscuro de nuestra realidad. De los tipos de brujas que mencionamos anteriormente, dinos de cuál te gustaría saber más. ¿cuál te gustaría que investigáramos? ¿Conoces alguna? Y si es así, envíanos un correo o coméntalo aquí abajo. Si quieres saber más acerca de las brujas y conocer alguna en nuestro canal, Danos like y comparte. Si quieres saber más de la vida espiritual y paranormal, y descubrir con nosotros los secretos del universo, suscríbete danos like y activa la campanita para que siempre estés enterado de nuestro próximo video. Buenas noches, mortales. Y también los no mortales. que están ahí contigo. Y que descansen En paz. No olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.